reconocido en el campo de las relaciones públicas, cuenta con una amplia experiencia en gestión del capital relacional, con audiencias clave como gremios, empresarios y medios de comunicación. Pues todo este conocimiento le ha permitido a Rodolfo pasar por grandes organizaciones, por tener el manejo de imagen institucional, tanto en entidades del sector público como del sector privado. Se destacó como jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Santiago de Cali en la reciente administración de Maurice Armitage. Es docente universitario, gestor de proyectos académicos, coautor de investigaciones y publicaciones. Rodolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eres nuestro maestro y creo que este webinar, este espacio va a ser de mucho aprendizaje y muy productivo para todos. Entonces, esta agenda se iniciará con la presentación, con la exposición de Rodolfo sobre este tema que nos convoca y posteriormente vamos a dar el paso a las preguntas de nuestros invitados. Así que cualquier inquietud, cualquier pregunta que ustedes quieran hacer, la pueden hacer a través del chat y luego vamos a abrir el conversatorio. Muchísimas gracias y nuevamente bienvenidos. Rodolfo, muchas gracias. María Fernanda, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Muy contento, muy complacido de estar aquí en mi casa universitaria porque pues lo ha sido. De la Autónoma de Occidente tengo 2 posgrados, la especialización en comunicación organizacional, la primera promoción justamente, y luego la maestría en comunicación. Tengo un enorme gusto en estar aquí atendiendo esta invitación de la especialización, de la Autónoma y también en convenio con Uniconfacauca. Con Popayán también tengo vínculos de afecto y de trabajo hace ya bastante tiempo en mi vida como consultor y asesor empresarial en temas de comunicación. Muchas gracias, María Fernanda, por esa presentación tan generosa. La verdad es que sí me cabe la satisfacción de haber sido profesor de muchos de los que están aquí, que alcanzo a ver en este cuadro que permanentemente se está moviendo, pero más que eso me alegra y me satisface mucho tener colegas, amigos, compañeros de muchos momentos académicos y profesionales que están aquí asistiendo esta tarde a esta charla, que surge como una reflexión que comencé a hacer después de que terminé mi paso por la alcaldía como jefe de la oficina de comunicaciones durante más de 2 años en la administración del alcalde Maurice Armitage. Surgieron reflexiones, surgieron dudas, surgieron muchas preguntas, quizá pocas certezas, pero el tema de esta charla y de otra que dicté recientemente, hace unos meses, me motiva muchísimo. Se lo presenté a María Fernanda cuando estuvimos hablando de este tema y le gustó, porque creo que muchas personas que están aquí han tenido o pueden llegar a tener experiencias en el sector público. Y esta es una experiencia, una vivencia más que cualquier otra cosa que yo quiero compartir con una serie de premisas, digamos, teóricas muy generales, pero más que todo sobre la base del ejercicio profesional, la experiencia, lo que representó cumplir ese compromiso y lo que de verdad representó hacer comunicación y ser gobierno en la era de la posverdad, en la era de los fake news, en la era de la desinformación, en la era de las falsas verdades o de las falsas noticias como conocemos habitualmente. Así que me alegra muchísimo, sería imposible nombrarlos a todos, pero aquí veo colegas, amigos, exalumnos, bueno, en fin, me siento muy honrado de estar aquí. Vamos a comenzar, voy a compartir una presentación con ustedes en la que iré alternando pues el tema no tengo ningún inconveniente en que sus preguntas las hagan mientras voy desarrollando la presentación o si las hacemos al final y ustedes las van apuntando. Ahí me estarán diciendo y el equipo pues que me acompaña, que quiero agradecerle mucho también a Aldemar, a la gente de extensión, en fin, a toda la gente que está aquí dándonos el soporte sobre esto. Esta charla la hemos llamado Desafíos de la comunicación pública en tiempos de la posverdad.
y como les dije, pues me siento muy complacido en estar aquí. Vamos a comenzar con algunas reflexiones o algunos referentes sobre lo que es la posverdad. No quise ahondar mucho en esto. Hay muchas piezas de todo tipo, incluyendo filosóficas, de lo que es la posverdad, muchos autores que lo han trabajado. No quise, pues, profundizar mucho en eso más allá de un referente, pero quiero tomar una frase de Marc Amorós García, un profesor y escritor español que tiene un libro sobre las falsas noticias, fake news, la verdad de las falsas noticias, y luego ahora alusión a otros autores, que dice, la posverdad se ha puesto de moda. El diccionario Oxford la eligió como palabra del año en el 2016. La posverdad define la circunstancia en la que los hechos objetivos son menos influyentes en la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Y mucha atención, vamos a comenzar como a hilar delgadito con esas palabras claves de esa definición. En otras palabras, y esta es la parte quizá más contundente del texto de Amorós, la verdad per se ya no tiene éxito. Ahora solo importa mi verdad. Y si cada uno y si cada quien que hace parte de nuestras audiencias está pensando eso, estamos en serios problemas, como evidentemente lo hemos estado. El filósofo, humanista y pensador británico Anthony Clifford Grayling, conocido como A.C. Grayling, quien hizo incluso campaña por la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, contraria a toda la propuesta del Brexit, mira con horror la posibilidad de un mundo dominado por la posverdad y hace una advertencia sobre la corrupción de la integridad intelectual y el daño del tejido completo de la democracia. A propósito del tema que nos convoca, yo creo que más allá que hacer difícil la comunicación pública o la comunicación de gobierno, el tema de la posverdad, el tema de las fake news, el tema de las redes sociales manejadas de forma irresponsable, nos lleva a un escenario de degradación de eso que llamamos la integridad intelectual. Y más allá de eso, nos lleva a una situación incluso atentatoria a la democracia, a esa democracia que como régimen o sistema nos ufanamos de tener en Colombia. Pero continúa Grayling diciendo, ¿de dónde viene la posverdad? El origen, hay distintos autores que hablan de este tema que estuve investigando, pero Grayling dice, el mundo cambió después del 2008. Tras la crisis financiera, la política ha sido definida por un tóxico crecimiento de la desigualdad de los ingresos. Y allí pues tenemos un tema económico y social de por medio. Dice textualmente, así como creció la brecha entre ricos y pobres, también aumentó un profundo sentido de disconformidad en la clase media, que queda, como siempre lo hemos dicho, como en ese sándwich, la que ha enfrentado un gran estancamiento en sus ganancias. Esta frase la tomé porque soy un convencido que el tema no es solamente un tema comunicacional. El tema es un tema de estilo de vida. El tema es un tema de inequidad, de desigualdad, de un desbalance social complejo que hace que las personas busquen caminos, pero más allá de eso, que su credibilidad en el sistema, que su credibilidad en los gobiernos, que su credibilidad en el Estado mismo se afecte. Otro ingrediente clave en la cultura de la posverdad, y ahí entramos poco a poco a lo que nos convoca, han sido las redes sociales. Grayling advierte que el problema es una cultura online incapaz de distinguir entre la realidad y la ficción. En recibir un video y no saber realmente de dónde es ni cuándo es, de cuándo es, si no tiene una marca, que algunos dispositivos la tienen, sobre todo los de seguridad y muchos de los de gobierno, que hace una georreferenciación en términos de espacio, lugar, tiempo.
Este proceso que él menciona, esta incapacidad de distinguir entre la realidad y la ficción, es corrosivo para nuestra conversación pública y para nuestra democracia. Insisto en el tema porque a veces no somos conscientes del peligro que ello encierra. Y advierte Grayling que aquí hay una cultura donde unos pocos reclamos en Twitter tienen el mismo peso que una biblioteca llena de investigaciones. Para los que hemos tenido un camino en la vida académica, en la vida universitaria y también en la vida profesional, leer a Grayling hablando de esto nos produce, por decirlo menos, una gran desazón. Hay muchos científicos sociales, hay muchas personas investigando profundamente, llenando bibliotecas y anaqueles de investigaciones, pero hoy estamos hablando de una cultura liviana, de una cultura de la novedad, donde Twitter, y eso que es la menos exitosa de las redes sociales, yo le llamo hoy como la red del odio, por lo menos lo que está pasando en Colombia es muy complicado, son los que dicen el qué hacer, cómo hacer, dónde hacer. Entonces, aquí comenzamos a desagregar esto que nos convoca aquí. Ahora la gente se informa por Facebook a través de lo que otras personas comparten, lo que se puede comparar con lo que antes era la famosa frase, dicen por ahí. Y por supuesto esas fuentes casi nunca, por no generalizar y no decir nunca, son confiables. Esas redes, esos mensajes, repiten verdades a medias o desinforman. Y esas verdades a medias o esas desinformaciones hacen un tránsito, pasan de las redes sociales después todavía más desfiguradas a los chats de WhatsApp, por ejemplo, a los grupos de WhatsApp, como le llamamos. Con la gravedad de que Facebook sí es, y están las estadísticas allí, la red social más utilizada, con la que más gente se comunica o informa de una u otra manera. Y entramos en materia de unos referentes sobre comunicación pública. Mucha gente que me está escuchando y viendo que asiste a este webinar, pues es de la disciplina comunicacional y lo entiende fácil, otras personas no. La comunicación pública está encaminada a la difusión de información y mensajes con distintos propósitos, dirigida a un público masivo. Para tener un alcance mayor, este tipo de comunicación integra todos los medios posibles: televisión, prensa, radio y, por supuesto, redes sociales vía Internet. Todos los mecanismos para el envío de datos, para el envío de información, son válidos. Cuando esta comunicación está dirigida desde el sector público a todas sus audiencias o stakeholders, los ciudadanos particularmente de una localidad o de un país, se convierte en comunicación de gobierno. Eso es una categoría que aparece desde la comunicación pública y es la comunicación de gobierno. Se mantiene en el marco de la comunicación pública. Algunos le llaman comunicación institucional gubernamental, pero eso ya es un tema de frases que podemos utilizar. Las fake news, las noticias falsas, son la principal expresión de la posverdad. Hacíamos una referencia, recuerden cuando inicié, sobre lo que el filósofo británico Grayling afirma. Una noticia falsa es un contenido que presenta deliberadamente una mentira como verdad. O sea, hay una intencionalidad en el mensaje. Su finalidad es confundir a las personas, haciendo que crea que ciertos datos ficticios o que ciertos hechos falsos pues son reales. Es habitual que a las noticias falsas se las mencione como fake news, una expresión de la lengua inglesa, es un anglicismo. Se trata de textos, audios, fotografías o videos que circulan en los medios de comunicación y específicamente en las redes sociales con el objetivo de desinformar. Y como utilizan una palabra hoy, se convierten en virales. La gente hoy se siente muy satisfecha de que una comunicación se hizo viral. Y
magnífico. Si el propósito de la comunicación es edificante, estructurante, divulgativo, sobre bases ciertas, etcétera, etcétera. Por lo general, una noticia falsa, como les decía ahora hace un momento, que tiene un objetivo deliberado, una intencionalidad clara, apunta a manipular al receptor. Todo esto lo que significa es que el individuo, al acceder al contenido, modifique su percepción sobre una personalidad o una institución. Lo más usual es que lo que llamamos fake news tenga una intencionalidad política y ahí entra a afectar directamente la comunicación de gobierno, porque hay intereses de todo tipo, pero hay intereses políticos muy marcados. De ahí su uso tan frecuente para afectar la comunicación de gobierno. Yo creo que para ninguno de ustedes, ni para mí, es un secreto o es desconocido lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, con la comunicación en el marco de la pandemia. Ha sido una dificultad enorme para todos los gobiernos. Nadie estaba preparado. Esta tarde sostenía una charla con alguien muy vinculado a una entidad, a una fundación que impulsa el desarrollo económico de la región y decía, el presupuesto de Cali del plan de desarrollo vale 19 billones y hay 11. Y en este momento no se sabe de dónde van a sacar los otros 8 billones. Porque los gastos, la inversión, gastos también se han tenido que desviar. ¿Para qué? Para atender el tema de la pandemia. Les voy a hablar, ahí hay un recuerdo que es grato para mí, no solo como académico entonces, sino desde una experiencia para mí valiosa, sumamente edificante, aleccionadora, frustrante si se quiere en algunos momentos, ¿por qué no decirlo? Pero también muy grata cuando desempeñé la jefatura de comunicaciones de la alcaldía de Santiago de Cali en la administración de Mauricio Armitage durante los años 2017, final 2017, 2018, 2019. ¿Por qué surgen las fake news? Y esa es una de las preguntas que uno constantemente se hace. ¿Por qué surgen? Quiero mirar un momento, sí, porque creo que alguien había escrito algo en el chat. Eh, bueno, ahí voy avanzando. ¿Cómo se identifica una noticia falsa? Eso es parte de lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla. ¿Por qué surgen las fake news? Voy a cerrar aquí. En el caso de la comunicación pública, como lo relaciono allí, la mayoría de las ocasiones porque hay intereses de tipo político en lo que podríamos llamar los autores intelectuales de la publicación. Esto tiene estructura, esto tiene equipo, para que no nos llamemos a engaños. Esto tiene una estructura que opera desde lo estratégico y lo operativo. Más adelante hará alusión a las bodegas, como se les conoce, donde se construyen troles o desde cuentas de personas que deciden participar e integrar una campaña, una estrategia de desprestigio de una decisión, un gobierno, un mandatario, bueno. Pero detrás de estos que operan, detrás del que publica, casi siempre hay un autor intelectual, como en el campo delincuencial. Y muchas veces, cuando esos autores intelectuales han sido o son parte del tema político, líderes políticos, perdedores de campaña, si se quiere, esa pretensión y esa estrategia no está exenta de revanchismo, no está exenta de buscar favoritismo para mantener una dinámica, un trayecto que le permita continuar con adeptos o seguidores políticos y se aprovecha un gran porcentaje de la opinión pública
seguidores poco dados a consultar fuentes fidedignas. En resumen, y esto yo no tengo ningún problema en decirlo de esa manera, por mala intención. Hay clarísimamente detectada intenciones nada buenas cuando se producen este tipo de estrategias o de campañas. En el caso del ciudadano del común, que esa es la otra parte, estoy hablando primero de los que de una u otra manera hacen parte de la estrategia y de la estructura para crear las fake news. Pero hay un caso que es el del ciudadano del común, que tienen otras razones, o incluso parecidas, inconformismo con sus gobernantes, válido. Consideran que tienen una postura crítica, no entienden una decisión de gobierno, o para que veamos, caigamos en los mea culpa también, no fue suficientemente comunicada o explicada la acción de un gobierno que permitió tomar una decisión que a un sector de la opinión pública no le pareció adecuado o incluso a ese sector no le pareció procedente. Y es válido, ¿no? Pero también por desconocimiento de las acciones del gobierno. Y ahí es donde el tema de la comunicación pública cobra importancia capital. Los principios de la comunicación siguen siendo los mismos: claridad, sencillez, oportunidad, actualidad. Eso no cambia en ningún modelo de comunicación. Si yo manejo una comunicación oportuna, estaré seguramente incluso anticipándome a una reacción, a una pregunta o a una consulta de un ciudadano. Pero también por falta de cobertura puede pasar que hay un sector de la población a la que no le llega la información. Y ese ciudadano tiene quizá el derecho a preguntar, a discrepar, a decir, a criticar, a tomarle una foto a algo y decir: por aquí jamás ha venido el gobierno a taparme ese hueco de esta calle. Publica la foto, la sube a una cuenta de Twitter, de Instagram, de lo que quiera, y se pega de ahí todo el mundo. Entonces, el tema de la falta de cobertura o el tema del alcance de los canales de comunicación que tiene el gobierno frente a los gobernados es parte de esta reflexión, de este mea culpa, que quienes hemos estado en el sector público y quienes ahora están porque hubo cambio de gobierno y quienes pueden estar porque esto es una potencialidad. Yo digo que esto es un servicio civil que uno le presta a la ciudad, dada la intensidad y lo retador del compromiso. Pero cualquiera de ustedes que me están escuchando o han estado o pueden llegar a estar, tienen esa potencialidad. Y desde esa perspectiva es que yo voy a hablar un poco, no dándoles consejos ni más faltaba, más bien compartiendo experiencias y puntos de vista que quisiera pues más adelante dialogar con ustedes para hacer esto mucho más ameno. Entonces ahí aparece la intencionalidad de quien hace noticias falsas o quien propaga fake news, pero también aparece el tema de las carencias o los aspectos que deben mejorarse por parte de quienes hacen comunicación pública. Seguimos en la pregunta: ¿por qué surgen las fake news? ¿Por qué surgen las noticias falsas? El homenaje a la posverdad. Por un enfoque perverso del pseudo periodismo, con el que se ha querido privilegiar a todo aquel que dispone de una herramienta digital como esta: un teléfono móvil, un computador con conexión a internet, cuentas de redes sociales, y con frases que incluso los medios masivos, para hacer disque comunicación ciudadana, están privilegiando con eso de que el periodista es usted, o el periodista soy yo, o usted tiene la cámara, o usted es el que informa, o usted es nuestro corresponsal. Bueno, le podemos poner muchos nombres. Válido, válido que se use al ciudadano como vocero, como vocero no oficial de pronto, pero vocero finalmente de un sector muy importante que son los nuevos enfoques del periodismo social o periodismo comunitario. Pero entonces, como yo lo digo de pronto más adelante, si vamos a fungir de periodistas,
El periodista soy yo, el ciudadano común, que no estudió comunicación, que no ha sido reportero, que no ha hecho nada. Listo, hágalo. Pero respete entonces los principios elementales del periodismo. Y es por eso que hablo de pseudo periodista, haciendo una alusión a algo que no es lo que debería ser. ¿Por qué surgen las fake news? Porque ha hecho carrera y yo diría que de alguna manera es una realidad casi irrebatible que todos somos un medio de comunicación. Vuelvo y digo, cada ciudadano con un teléfono celular, moviéndose en una ciudad, en una calle, en una avenida, como peatón, como conductor, puede hacerlo. Hace de su teléfono y de su cuenta de Twitter, de su cuenta de Facebook, un medio de comunicación. Pero de lo que estamos hablando es que ese medio de comunicación refleja es la verdad como la asume o la quiere entender esa persona. Mi verdad, como dice Amorós en la frase con la cual iniciaba esta charla. Con las redes sociales, con la velocidad de las redes sociales, con la dinámica de las redes sociales, la circulación y el acceso a la información se ha democratizado y eso es bueno. Yo no tengo nada contra eso. Soy un demócrata por principio. Creo en el acceso libre de las personas a la información. La Constitución reformada dijo que el periodismo era un oficio y que todo colombiano, ciudadano mayor, podía fundar un medio de comunicación. Válido. Positivo. Pero el problema es que cualquiera escribe, cualquiera publica, cualquiera lee y todos creen. Y llegamos a un escenario complicado. No solamente para la comunicación pública. Eso también aplica para la comunicación organizacional, para la comunicación en las empresas, para quien hace comunicación y para cualquier empleado, funcionario de una compañía donde se entera de un hecho de la compañía y se cree con el derecho a salir a contar o informar lo que está pasando. Es muy claro que a episodios sociales, dramáticos, primero llegan los ciudadanos y muchas veces después llegan los medios con sus cámaras oficiales. Hay una noticia hoy que ha revolucionado el país. Creo que muchos de ustedes habrán tenido oportunidad de escucharla. El abogado que fue sometido por miembros de la policía y que con esas famosas pistolas o dispositivos taser que hacen descargas eléctricas y que se utilizan para reducir personas de pronto agresivas o delincuentes en proceso de flagrancia que no cargas, que el señor se murió. Entonces hoy hay un gran debate nacional sobre el uso y el abuso de la fuerza. El uso legítimo de la fuerza conferido constitucionalmente a las entidades de seguridad, pero el abuso del cual estamos viendo. Y aquí claramente en ese ejemplo que estoy citando se tipifica. ¿Por qué lo cito? Porque el exceso, el abuso de autoridad fue registrado por las cámaras de teléfonos de ciudadanos que participaron o estaban viendo el episodio. No era un medio de comunicación. A los medios llegaron después los videos. En este caso, por ejemplo, que tiene las mismas características de viralidad y lo que queramos, en este caso ha sido muy útil que un video ciudadano permita constatar el uso irreglamentario o abusivo de la fuerza. Pero seguimos con el peligro latente. Y aquí viene la otra pregunta, ¿por qué entran algunos periodistas y algunos medios en este juego? No sobra decir antes de avanzar que la gran mayoría de los medios que conocíamos habitualmente, noticieros de televisión, periódicos impresos, revistas, en la dinámica de la era digital, ya todos tienen cuentas en Twitter, por ejemplo, que es la red informativa, digamos, más extendida, a pesar de que no es la red social más usada. Pero para los medios todos tienen cuenta. Entonces, ¿qué ha constituido eso? Una ampliación de la información, una ampliación del espectro, una llegada a otras audiencias,
Hay gente que no se ve el noticiero 90 minutos, quizá porque a esa hora está trabajando, pero si se conecta a la cuenta de Twitter del noticiero, el noticiero le va montando las noticias principales o incluso más adelante en el computador o desde el mismo teléfono accede a la emisión digital del noticiero y queda enterado. Pero son medios de comunicación responsables, donde también se cometen errores, ni más faltaba, pero son medios de comunicación tradicionales o responsables que intentan o se esfuerzan por hacer buen uso de sus redes sociales, más como multiplicadores de lo que hacen en su ámbito natural o en su ámbito especial. ¿Por qué entran algunos periodistas en este juego? Y aquí sí que yo tengo que decir que yo viví una experiencia triste, lamentable, dolorosa, con algunos colegas que yo conocía desde otra orilla, incluso exalumnos míos, incluso, que entraron en estos juegos. Y quizá, según lo que pude constatar, la primera característica por afiliaciones políticas o intereses económicos. Algunos tienen portales o blogs que requieren pauta, que generan ingresos por el famoso tema de los likes que reciba, como los influenciadores de hoy, y porque también, pues, evidentemente viven de la pauta. Y ese es un tema complicado, pero yo me referiré al tema de la pauta, que a mí me parece legítimo, y lo conversaremos porque todo en su justa proporción es presentable. Un gobierno tiene todo el derecho de utilizar sus propios medios y los medios masivos de comunicación para contar sus logros, para informarle al ciudadano en qué se invierte el dinero, dónde está la plata de tal cosa, qué obra se va a hacer, con qué recursos se va a hacer, cuánto va a costar, cuánto se va a demorar, cosas como esa. ¿Por qué entran algunos periodistas y medios a este juego? Porque hacen parte de las famosas bodegas a sueldo que se configuran para desprestigiar a un gobernante o a determinado funcionario. Yo a esto lo llamo equipos digitales mercenarios. Al que bien paga, se le sirve. Y es triste porque pues yo creo que los comunicadores, los periodistas, se forman para otra cosa. ¿Por qué entran algunos periodistas y medios a este juego? Porque consideran equívocamente que eso beneficia a sus audiencias. Se autoproclaman como líderes de opinión. Hoy me decía una persona muy querida para mí, hija de un prestante político, líder vallecaucano, recientemente fallecido y director de un medio de comunicación durante mucho tiempo, que lo que se llamaban los líderes de opinión le habían y le estaban haciendo mucho daño a este país. La polarización de periodistas, que no quiero nombrar ninguno de ellos, alineados con la izquierda, la derecha, con tal o cual tendencia, incluso con tal o cual personaje, han hecho que el tema de la objetividad ni siquiera alcance a ser una subjetividad bien situada, como es lo mínimo que uno pediría o esperaría de un periodista en el ejercicio de cubrir la información de Estado, la información, la comunicación pública. Quiero, a propósito de lo que estamos mencionando, ilustrarles algo. Solo unos ejemplos. A manera de ilustración, me confirman que estén viendo bien, puede ser a través del chat, esta imagen. Ahí aparece publicado un mensaje. A esta hora se lleva a cabo Consejo de Seguridad en la Alcaldía de Cali, donde se está evaluando la cancelación de los partidos Deportivo Cali versus Alianza Petrolera y América de Cali versus Independiente Santa Fe. Esto debido a los bloqueos que se presentan en la vía Cali-Palmira y las diferentes marchas que se desarrollarán en horas de la tarde. Falso. La Secretaría de Seguridad y Justicia, desde su cuenta oficial, dijo, este mensaje que circula en redes sociales sobre una supuesta cancelación de los partidos de fútbol en Cali y Palmira es falso. Las autoridades garantizarán que se realicen
hoy esos encuentros. Numeral rompa la cadena y consulte la información oficial. Ese fue un numeral, un hashtag que nosotros propusimos desde la alcaldía para eso y para muchos temas, porque es que eran muchos. Aquí tengo otro. La Cámara de Comercio ha anunciado a nivel nacional que los días 30 y 31 de marzo y 1 de abril en todas las tiendas ARA, Justo y Bueno y de Uno estarán dando un bono de 60.000 pesos a las personas de estrato 1 y 2. También se le estará dando un bono de 80.000 pesos a los venezolanos. Y ahí, bueno, había otros textos, daban identificación, daban horario, no sé qué. Falso. El Centro Cibernético de la Policía nos ayudó desde su cuenta. Cuidado, no es verdad que se estén regalando bonos en los siguientes días. No caiga en la desinformación. Numeral, rompa la cadena. Cosas por ese estilo. Video de un asalto en una cafetería de Urdes genera indignación en redes sociales. ¿Qué pasó? Entonces, Brigadier General Manuel Antonio Vázquez de la Policía Cali publicó video de un hurto que circula en redes sociales no se registró en Cali. Se pudo determinar que el hecho ocurrió en el vecino país del Ecuador. Numeral, rompa la cadena y bueno, están tagueados distintos organismos allí. También pues video de hurto que circula no es, se puede determinar el hecho ocurrió en el país vecino. Dos imágenes distintas. Y alguien la publicó, la subió en su cuenta y empezó un despliegue. Teníamos episodios de inseguridad. Estábamos trabajando muchísimo. Estábamos logrando indicadores históricos en la reducción de homicidios de Cali. Ahora que se habla tanto de las curvas epidemiológicas, los epidemiólogos, estábamos reduciendo las curvas de homicidios que se habían presentado en Cali desde que se tiene registro, o sea, desde hace 27 años. Sin embargo, claro, esta viralidad, esto que pasa, que antes a usted lo atracaban, le robaban el carro, quizás hasta le quitaban el celular, no sé. Usted llegaba a su casa, hecho un mar de nervios, y a su esposa, a su hija, a su esposo, a su compañera, compañero, a su papá, le contaba lo que le había pasado. Eso era antes. Ahora, supongamos que usted no le roban el celular o a alguien cercano sí tiene puesto celular y usted inmediatamente sube la imagen o el comentario o la foto. En esta esquina, en este semáforo, me acaban de atracar, no sé qué. Claro, nosotros no teníamos nada, aunque la comunidad se pudiera expresar. Pero pues también ese ciudadano que puede escribir en la red social también puede convocar a las redes de las autoridades para empezar a facilitar, por ejemplo, la captura de las personas si el hecho fue real. Contra los hechos reales no teníamos nada. Lo que pasa es que a pesar de que las estadísticas nos ayudaban en todo, a pesar de que teníamos las cifras más históricas desde 27 años atrás, el hurto callejero, el robo de celulares, los atracos a los sitios, a los restaurantes, fueron un tema complicadísimo de manejar, que requirió de toda la acción de la administración municipal, que nos obligó a montar un plan muy importante que se llamó la Operación Fortaleza, donde hicimos muchos operativos, donde se capturaron muchos delincuentes, donde se recuperaron motos, carros, celulares, elementos robados de una casa, en fin. Entonces, muchos eran reales, pero por ejemplo aumentaba la cadena. Ah, no, hagámosle, porque es que ya estamos logrando lo que queremos. Entonces, eran las publicaciones, Armitage, ¿para qué queremos el puente de no sé qué si no tenemos seguridad? Nos están robando y matando en todas las esquinas. Y el video era del Ecuador, por ejemplo. Ese es el escenario al que desde la comunicación de gobierno nos enfrentamos. Otro
ejemplo que tengo aquí. Un señor Didier Albam, no tengo el gusto de conocerlo, pero publicó: chiflar en plena feria el Gran Combo de Puerto Rico por Jesse Uribe demuestra una vez más que en Cali la cultura traqueta sigue enquistada. Por delegación del alcalde, yo fui el presidente de la junta directiva de Corfecali, la entidad que hace la feria de Cali. Y junto con Luz Adriana Latorre y todo el equipo, hicimos un trabajo denodado, dimos una batalla, tratando de hacer la mejor feria para los caleños en diciembre del 2018-19. Pero en la del 2019 se hicieron unos escenarios móviles. En los escenarios móviles estaba tocando el Gran Combo, su set de canciones de música de piezas concertada, y cuando estaban en la última pieza terminando, el escenario se gira y ya atrás del escenario estaba comenzando su show Jesse Uribe. Entonces, ¿qué pasa? Este señor publica y empiezan, pues no les voy a sacar todas las reacciones ahí, qué barbaridad, total. Resulta que un querido amigo, colega y alguien muy cercano a nosotros, Oscar Jaime Cardoso, publicó en su cuenta: noticias temerarias. ¿De cuál concierto habla? Porque si se refieren al superconcierto del 27, lo que afirma Volapip es falso. Y llegaron todas las explicaciones, todas las de que eso no había sido así. Afortunadamente, en su momento generaron cierto escozor, pero hay medios, por fortuna, masivos, que con sus publicaciones ayudan a desmentir las noticias falsas, aunque en muchas ocasiones, pues el daño está hecho, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, por ejemplo, aquí pongo una imagen del país. En Cali no chiflaron al Gran Combo de Puerto Rico. Esto fue lo que sí ocurrió en el superconcierto de la feria. Indignación generó entre los caleños la difusión de una noticia falsa según la cual el público local habría abucheado al Gran Combo de Puerto Rico durante la realización del superconcierto de la feria de Cali. Desde el pasado sábado, algunos usuarios en Twitter y páginas de Facebook, que no son de medios de comunicación oficiales ni reconocidos, han hecho eco de una supuesta rechifla del Gran Combo para que lo sacaran de la tarima y subieran a Jesse Uribe. Y lo que pasó fue lo que les cuento: un escenario rodante, escenario giratorio, perdón, donde terminó en su última canción, y cuando estaba terminando, giraron el escenario y entró Jesse Uribe por razones de tiempo, porque los contratos de la Feria de Cali tienen múltiples detalles, entre otros, la temporización de las presentaciones de los artistas. Pero llegamos a la reina madre de la posverdad, que nos tocó lidiar y atender. La prueba reina madre de la posverdad y de sus armas como las fake news fue el llamado 21N en Cali y el 22N en Bogotá, el 21 de noviembre con el famoso gran paro cívico nacional. ¿Cuánta viralidad circuló ese día y en particular esa noche para desestabilizar, para causar pánico? Entonces se publicaban mensajes como ese: un señor tenaz, ¿oís? Alarmante la situación en Cali, 21N, y nos tagueaban, pues, Alcaldía de Cali, Villamizar, que era el secretario de Seguridad, medios como Tuiteros Cali, Alcaldía de Cali, Entérate Cali, ADN Cali. Yo voy a ver si logro, regáleme un segundito, que quiero, un momento, aquí tengo unos, esto no me deja ver, aquí. Yo tengo por aquí unos enlaces. No. Vamos a ver si nos... Vamos a ver si podemos ver el video. Estamos ya montando todo. Entramos desde el comienzo. Volvió. Se volvió a activar la vuelta. Estamos ya montando todo. La gente está trucha.
Oiga eso. Oh, solo se activa la vuelta. Estamos ya montando todo. Bueno, este es uno. Hay otros. Sí. Esto aquí me deja. Ay, me encanta. A mí me respeta. La gente está trucha. Oiga eso. Por Dios. Pero un segundo. Solo se activa la vuelta. Estamos ya montando todo. La gente está trucha. Oiga eso. Voy a ir cerrando aquí. Por Dios. Solo se activa la vuelta. Estamos ya montando todo. La gente está trucha. Oiga eso. Eso se ponía a circular. Solo se Perdón, que es activa que la vuelta. aquí me está tapando el. Estamos ya montando todo. Un segundo, por favor, voy a detenerla de compartir La gente pantalla está trucha. y Oiga eso. ya lo vuelvo a, porque se está repitiendo. Solo se activa la vuelta. Un segundo. Son solamente algunos de los videos que circularon. Aquí dice, este es uno. Se me olvidó abrir este. Y hubo una noticia donde dijeron que en camiones de la policía o del ejército estaban dejando por barrios los vándalos. Y eso trascendió. Nosotros estuvimos con todo el equipo de gobierno acompañando al señor alcalde. Estuvimos durante toda la jornada y hasta la medianoche. Espérense un segundo que por ahí tengo una. Y se distribuyó un video donde se decía que se estaba la gente entrando a las distintas unidades y empezamos a ver que por distintos grupos de WhatsApp nos estaban mandando las mismas imágenes Vamos. y los mismos mensajes de audio. Es que ya vienen, se están entrando, no sé qué, estamos debajo de la cama. Y luego se preguntaba dónde es, en qué lugar es. No, pues daban una dirección. Al rato, o el mismo, a otra persona del equipo del gobierno, incluso a la misma gobernadora, al alcalde, le llegaban mensajes. A la secretaria privada que estaba conmigo, al secretario de seguridad. Y empezamos a ver que esto tenía, sí, había unos episodios complejos, pero tenía una replicación y una repetición que decían que era en distintas partes. Llegó un momento en que el mismo video supuestamente se estaba moviendo simultáneamente en más de 6, 7 puntos de la ciudad. Ahí fue cuando con las autoridades empezamos a ver que aquí había algo, que estaba pasando algo y que realmente la situación, a pesar de que sí era muy crítica, no era con la magnitud y el despliegue que nosotros estábamos recibiendo esa información. ¿Qué pasó con la noticia del famoso camión repartiendo vándalos para que llegaran a los sitios? Colombia Check, que es este portal que ellos tienen con su frase no coma cuento y que verifica y comprueba noticias, hizo toda una investigación sobre esto. Camión de la policía en Cali no dejó a vándalos, sino a vecinos en su conjunto. Los mismos habitantes de los edificios aclararon la confusión que creó un video grabado desde una ventana. Colombia Check encontró un video anterior de la misma escena. El video que ha circulado por redes sociales en el que se ve un camión de la policía que deja a varias personas frente a un conjunto residencial en Cali muestra a un grupo de vecinos regresando a sus apartamentos, no a vándalos, como se ha dicho en diferentes mensajes. Esta última versión es falsa. Ahí estaba el video, estaba la versión, y aquí está el video que le hicieron a las personas
¿no? Aquí hay un video de... A muchos de ellos los hemos transportado en los camiones y en los vehículos, camiones del ejército y vehículos de la policía, para que estemos seguros que están en su residencia. Ay, no, tranquilo, la policía. Ay, ¿llegaron estos? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Ariana Galindo. Soy propietaria de uno de los apartamentos de Ébano, Casa 109. Estoy acompañada de mis vecinos amigos propietarios, de los que ayer tuvimos que pasar por ese mal momento. Queríamos aclarar una situación que se presentó el día de ayer por medio de un video que subió uno de nuestros compañeros y habitantes de la unidad. En este caso, el día de ayer tuvimos una noche caótica donde tuvimos todo el apoyo de la policía, ejército, pero pues en este caso hubieron algunos propietarios y vecinos que estaban fuera, pues en el corre-corre, de corran por aquí y por allá, se presentó el caso de que hirieron un vecino y habían varios afuera. El camión de la policía, gracias a Dios, llegó a tiempo, pudo levantar a uno de los a varios compañeros y traerlos hasta la puerta. Mucha gente por las redes sociales ha dicho que la policía traían los bandidos a la puerta. Eso es mentira. Queremos estar aquí. Mis vecinos pueden ser testigos de eso. Y queremos pues demostrar nuestro entero apoyo a la policía y pues desmentir este video, ¿verdad? Vamos a mostrar nuestra unidad y pues aquí está nuestro vecino. Bueno, entonces, eso lo podríamos mostrar como la reina madre de la posverdad y de las fake news. Lo que pasó esa noche fue muy grave. Y lo que pasó al día siguiente en Bogotá también fue muy grave. Pero las cosas tuvieron una desproporción cuando a partir de cuentas de Twitter, a partir de chat de WhatsApp, los audios que se mandaban eran los mismos. Perdón, un segundo, voy a conectar aquí el computador. Entonces, se magnificó. Sí, hubo una situación muy complicada, quizá la más complicada que ha tenido el país en los últimos años, además, antes de la pandemia. Quizá la más complicada que haya tenido en la ciudad. Yo no recuerdo, yo pues ya tengo bastantes años y yo no recuerdo, yo recordaba el toque de queda del presidente Lleras Restrepo cuando estaba siendo muy niño y que mandó a dormir a los colombianos con un reloj que incluso después lo subastaron. El alcalde de Cali, ahora en la pandemia, los toques de queda se volvieron paisaje y se volvieron recurrentes. Pero en la noche del 21 de noviembre que el alcalde tomó la decisión de establecer el toque de queda para poder controlar la situación de orden público, eso no tenía antecedentes, eso no tenía precedentes, no recordábamos un toque de queda en lo que teníamos de vida civil o vida ciudadana. Y los chicos, nuestros universitarios, pues jamás habían vivido eso. Fue una situación muy complicada, pero que, y al otro día además se replicó con circunstancias muy parecidas, muy similares a las de Cali, lo cual probó que también había todo un montaje y un diseño para poder desestabilizar. La noche del 21N de 2019 pasará a la historia pues como una sonada virtual que magnificó y sobredimensionó hechos que en la mayoría de los casos solo sucedieron en redes sociales como Twitter y sobre todo cadenas de WhatsApp que se reenviaban de manera frenética e irresponsable, multiplicando el pánico y generando caos entre las mismas autoridades. Lo que se reveló después de la noche del 21N fue analizado con detenimiento por los medios masivos y por la administración y los organismos de seguridad de la ciudad. Aquí hay un pantallazo de lo que el país publicó. Ahí sí, mostrando una situación muy complicada. Después del 21 de noviembre creció la preocupación por la cantidad de armas que hay en la ciudad de Cali. Tablas, palas, bates, cadenas, machetes, armas de fuego y armas no letales se vieron entre los vecinos de los conjuntos residenciales al sur de Cali ante la supuesta amenaza de invasiones
por parte de los vándalos. La alcaldía de Cali no pudo comprobar la veracidad de ninguna denuncia. Yo hubiera querido que ustedes estuvieran allí, porque a uno le puede decir la gente que no. ¿Cómo que no? La gente le puede decir a uno, sí, en mi unidad estuvieron, sí, afuera de muchas unidades pasaron y estuvieron. Pero nosotros mandábamos un piquete de la policía, mandábamos un piquete del SMAT, incluso con el apoyo del ejército. Ahí estábamos reunidos en el PMU de la policía, el ejército, la fiscalía, la policía, la alcaldía, la gobernación, las secretarías de seguridad, bueno, todos los entes de seguridad y de control ahí presentes. Llegaba la policía ahí por radioteléfono y en las pantallas que pues tuve ocasión de conocer el gran montaje que tiene la policía en su PMU. Allí no hay nada, allí no hay nada, alcalde, allá no había nada. Había una gente en la calle, pero no pasó nada. A la unidad residencial que dicen que se están entrando, no se han entrado. Y así sucesivamente. Pero el pánico generado por las cadenas de WhatsApp con mensajes terribles, pues mostró sin lugar a dudas que había una capacidad de armarse de la gente para defenderse. Bueno, Beatriz Hoyos pregunta cuál es la recomendación para manejar y salirle al paso a estas fake news. Ya voy a pasar a ese tema, Beatriz. Me encanta que estés aquí. Y creo que hay una pregunta, ¿alguien qué papel juegan los bots en la generación de fake news? Comentarios. Se me perdió comentarios y cómo se les puede diferenciar de... Antes teníamos limitaciones para expresar nuestras ideas. Recuerdo a varios compañeros de bachillerato ocultarse porque tenían un volante. Hoy las personas tienen todo el derecho, pero mal utilizan esta posibilidad. Claro, sí, eso es lo que estamos diciendo. La democratización de la información es muy buena. Entonces, quise presentar, pues, como la reina madre de la posverdad a lo sucedido en el 21 de noviembre. El término posverdad pretende describir la conmoción que han supuesto el Brexit, la derrota de Hillary Clinton, el triunfo del no en el plebiscito por la paz en Colombia, acontecimientos que sobrepasan las expectativas racionales y responden más a cuestiones emocionales que a la razón o a la lógica. Eso lo escribe una profesora comunicadora de AFIT, Juliana González Rivera, en un documento muy interesante que yo me encontré acerca de la posverdad. El texto se llama La información en la era de la posverdad, retos, mea culpas y antídotos. Y esta es una de las claves de los fake news. Se propagan tanto y tan rápido porque la mayoría nos las creemos y nos las creemos porque nos gustan. Y los que generan este tipo de noticias lo saben y se aprovechan de eso. Si el público lo consume, démosle al público lo que consume. Eso es una frase de Jordi Evol y Marc Amorós García del texto de las fake news, de las noticias falsas que cité al comienzo. ¿Qué hacer entonces frente al embate de la posverdad desde la comunicación pública? Son parte de las reflexiones, de la experiencia, de lo que he consultado, de lo que hemos discutido, de los resultados del análisis que se hizo en un comité de comunicación estratégica que teníamos en la alcaldía y que compromete, por ahí veo que alguien que está preguntando que quién es el responsable del control. Yo quiero decir una cosa antes de mencionar lo que está allí. Las redes sociales tienen una altísima responsabilidad por los contenidos que permiten vehiculizar. Y a pesar de que el señor Zuckerberg y otras personas están supuestamente buscando cómo funciona esto, cómo hacer que no sea un algoritmo el que tome las decisiones frente a una red social, sino seres humanos con criterio que harían un trabajo casi que pues impensable. Pero por eso es que tenemos que hacer pedagogía con la comunidad. Para nosotros, desde la comunicación pública, hacer mejor periodismo, con datos, con hechos y menos opinión. Constituirse además en una fuente confiable y respetable. Y eso es un proceso, ganarse la credibilidad y la respetabilidad de las audiencias es
el propósito superior de las relaciones públicas cuando hablamos de la tarea de gobierno. Neutralizar la difusión de información falsa con respuestas oportunas y fuentes de entero crédito. Hacer pedagogía desde la comunicación institucional para convertir a la ciudadanía en especie de cazadores de fake news. Que se hagan preguntas básicas. ¿Esto es así? ¿Esto qué fuente tiene? ¿Esto qué camino tiene? ¿Qué recorrido tiene? Ser consumidores de medios digitales. Veo que hay varias preguntas en el chat. Termino la presentación y las vamos a resolver y vamos a organizar esa parte. Ser consumidores de medios digitales más informados y propiciar este postulado entre la ciudadanía. Repetirlo. Mira, no estés reenviando mensajes que no te constan. No estés generando una cadena de desinformación. Verifica primero. Verifica si la información es o no es. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Una recomendación que me atrevo a hacer: acabar con la impunidad digital y en lo posible emprender acciones legales. En su gran mayoría, lo que yo llamo temerarios digitales se detienen ante una demanda porque se agazapan en sus redes, en sus cosas. Y cuando empieza la primera llamada, la primera comunicación que les hace un abogado, ya empiezan a empezar a eludir. Claro, eso no se puede hacer siempre porque muchos son cuentas y son troles que se magnifican, pero hoy en día la inteligencia digital permite muchas cosas, detectar y encontrar los originarios de una información, etc. Cuando lo reconocemos, cuando son cuentas reconocidas, castigar económicamente, hablo desde la comunicación pública, a los websites que alojan ese tipo de informaciones. Es un criterio para el manejo de pauta oficial, uno de otros, pero ese es un criterio. Redes cuestionadas, portales que permanentemente son rectificados, que publican permanentemente información tendenciosa, no deben premiarse con pauta institucional o con pauta oficial para que puedan desarrollar y seguir haciendo su tarea. Fortalecer, y eso sí, una acción que hicimos en la alcaldía de Armitage para el último año, fortalecer los equipos digitales de las oficinas de comunicaciones y destinar recursos para ello. Esto cuesta plata, esto exige presupuesto. Finalizando la administración, la Oficina de Comunicaciones tenía una unidad digital, le llamábamos la UDIC, donde había más de 10 personas, entre community, diseñadores, lectores y elaboradores de estadísticas. Bueno, 10 personas que trabajaban en la Oficina de Comunicaciones. Dejamos de contratar otras cosas, suprimimos otro tipo de contratos porque nos dimos cuenta de la importancia que tenía para el último año de gobierno, donde íbamos a entregar obras, donde íbamos a cerrar gobierno, que las redes digitales nos acompañaran, no incondicionalmente, porque uno no pide eso, pero sí con ecuanimidad en la información. Por eso decidimos reestructurar la oficina e invertir en la parte final sobre eso. Jerarquizar la importancia de las cuentas según número de seguidores y análisis de impacto de las mismas para saber cuándo y cómo reaccionar en cada caso. Claro, uno no se comporta igual con todos. No todos tienen la misma importancia. No todos son del mismo calado. Jerarquizar esa importancia exige un análisis de las cuentas y de las métricas. ¿Cuántos seguidores tienen? ¿Cuántas reproducciones tienen en el video? ¿Cuántas personas dieron like? ¿Cuántas la compartieron? Todas esas estadísticas están allí y se pueden estudiar. Tener claro algo, que hoy se gobierna con y contra las redes sociales como apoyo fundamental de la comunicación. Un gobernante hoy no puede gobernar de espaldas a lo que las redes sociales pueden propiciar. Tampoco es abandonar completamente la comunicación de medios masivos, la comunicación ATL tradicional de los eventos, de las entregas, de los lanzamientos, de las... bueno, con un agravante, nosotros teníamos, en el último año, teníamos el tema electoral, lo cual nos creaba, pues, un periodo donde no podíamos entregar obras, no podíamos entregar escuelas. Teníamos cantidades de escuelas para entregar porque la administración Armitage se volcó sobre la educación como su propósito fundamental.
Teníamos muchas obras, remodelaciones, escuelas, tuvimos que ser muy parcos en eso para que no fueran a decir que estábamos incumpliendo los decretos bueno, la veda electoral. Eso tiene otro nombre que en este momento se me fue. De pronto algún abogado me la dice por el chat. Reflexiones finales como ciudadanos y como usuarios de redes sociales. Pongan atención a estas cifras. Estudios como los del Pew Research Center confirman que el 62% de las personas emplean redes sociales para informarse. Nada despreciable esa cifra. 62%. Redes sociales. Hoy, en vez de la información que se produce en una sala de redacción, muchos ciudadanos se fían de lo que se comparte una tía, una prima, mi novia, mi novio, un desconocido, y que se multiplica por los grupos de WhatsApp. WhatsApp no es una red social, pero WhatsApp es una herramienta de comunicación sumamente poderosa. Investigadores como Filippo Menczer, del Observatorio de Redes Sociales de la Universidad de Indiana, concluyen que ya no hay casi ninguna diferencia entre la popularidad de artículos desinformativos y artículos con información fiable. Ahí están. El número de shares o de compartidos es prácticamente el mismo. Gravísimo. En otras palabras, no hay ninguna ventaja en decir la verdad. Y ahí estamos ante una terrible desventaja. Hay otros datos que resultan más alarmantes. Según informa también el Pew Research Center, el 23% de las personas admite haber compartido noticias que luego resultaron falsas, pero el 14%, a sabiendas de que lo eran, las compartió. Muchas audiencias informan en redes sociales, lo que hace más propensa a la posibilidad de ser engañados, pues en esos canales se promueve información falsa. Muy pocos se preguntan si lo escrito ahí es verdad o no. Y a propósito, lo que decíamos hace un rato, si vamos a jugar al reportero soy yo, bueno, listo, hagámoslo, pero entonces acudamos a las fuentes. Tenemos una situación con Rodolfo, de pronto, ¿es con Rodolfo o es a mí? Los ciudadanos, una frase que tomé prestada, Mafer, los ciudadanos deben asumir su responsabilidad. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Mal? Los ciudadanos deben asumir su responsabilidad. ¿Cómo, Es perdón? que se cortó un momentico, entonces no te volvimos a escuchar. Pero ya está bien. ¿Ya está bien? Sí, ya. Sí. Bueno, quiero citar una frase para concluir de Juliana González, docente de comunicación. Los ciudadanos deben asumir su responsabilidad como usuarios. Ahí cuando alguien decía, ¿y quién controla? Yo tengo que empezar por mí para controlar, porque si no se hace un ejercicio imposible. Hacer un esfuerzo adicional al consumir y producir en las redes sociales. Antes de compartir un contenido deben preguntarse, ¿alguien ha verificado esa información? ¿Es esta una fuente primaria o confiable? ¿O por el contrario tiene algún interés involucrado en la noticia? Todos deben o debemos recordar que cada que se da un me gusta, lo que llamamos like, a una publicación, nuestros contactos se convierten en audiencia de ese contenido. Si Rodolfo Gómez tiene una credibilidad en el mundo de la comunicación, del periodismo, y le da like a una información, mucha gente se pega del like de Rodolfo e incluso lo van a decir, no, pero es que Rodolfo lo compartió y si no lo compartió dijo que le gustaba. Un clic, me gustó esto. Un clic es una firma. Un clic es un signo de aprobación. Y las cosas empezarán a cambiar si no se pierde de vista ese postulado. Un clic es una firma y yo firmo solamente lo que apruebo. O sea que miren la gravedad y la complejidad del tema. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí lo que quería como presentarles para orientar la charla. Y pues en este momento dejamos de compartir. Ahí está mi correo de la Universidad Autónoma, está mi cuenta de Twitter para quienes deseen seguirme.
Y bueno, veo muchísimas preguntas. Entonces, María Fernanda, tiene usted la palabra, usted me orienta porque está, esto está, como diría un ilustre periodista de hace ya mucho tiempo, con taquilla alegre, según veo aquí, la cantidad de gente que está conectada. Entonces, María Fernanda. Muchas gracias, Rodolfo. Muy interesante el tema que abordas y la experiencia pues en este paso por la Alcaldía de Santiago de Cali. Mira que tenemos varias preguntas. Primero pues nos hacen esta cuestión es ¿cómo se identifica una noticia falsa? Pues primero, tratando de establecer mínimamente el referente, quién la publica. Los medios tradicionales en sus cuentas oficiales suelen ser asaltados en su buena fe, eso ha pasado muchas veces. Pero si la cuenta del país publica algo, si la de Caracol Radio, si la de la W, si la de 90 Minutos, dice algo, hombre, yo asumo, esto es así. Sin embargo, a veces sacan noticia en desarrollo porque no hay muchos detalles. Eh, Entiendo que a veces somos muy ligeros al darle like o incluso darle retweet a una noticia. Recuerden que, por ejemplo, en Twitter, pues las afirmaciones son personales. Yo publico un comentario y si alguien se identifica con él, pues le da su aprobación dándole un me gusta o dándole incluso un retuiteo o un retuiteo con comentario, que es como una producción ya de la persona. Pero cuando son temas sensibles de orden público, este atraco de taguear a la policía, escribirle a la policía, antes de probarla, esto es verdad, esto está pasando, esto es así, recibí esto. Y las autoridades, con sus cuentas oficiales también, que están, uno simplemente digita Policía Cali, Policía Valle, Fiscalía, y digita rápidamente, y ahí sí puede compartir o internamente, por ejemplo, un chat. A mí me preocupan, les digo la verdad, mucho los chats de WhatsApp, en otras ocasiones hasta más que lo de las cuentas de las redes sociales, aun cuando tienen también una importancia enorme. Pero tratando de detectar el origen de la noticia, para resumir, María Fernanda, y siendo como un poco, indagar un poco, no tragar entero, como se dice, en quién está propagando eso. Y Muy también bien. confrontando la persona que publica, ¿no? ¿Dónde estaba, dónde tiene más datos? ¿Dónde publicaste esto? ¿Dónde salió eso? Temas de ese tipo. Ok. Dime. Rodolfo, también nos hacen una pregunta muy interesante, es ¿qué hacer cuando la fuente de las fake news viene de adentro de la institución, del gobierno? Gravísimo. Gravísimo porque allí a veces, tengo que decirlo, a veces hay infiltración, a veces hay personas no muy adheridas, no se identifican mucho con el gobierno al cual pertenecen. Y por lo que les dije, sencillamente, a veces hay mercenarios y los tiene uno adentro. Eso se llama el alacrán en la ropa. Uno los tiene ahí y es complicado. Pero nosotros sí establecimos un control muy grande porque es que es muy distinto que un particular que trabaje en la alcaldía publique X o Y noticia o tema a que la cuenta oficial de la alcaldía lo haga. Nosotros manejábamos la cuenta del alcalde, nosotros manejábamos la cuenta oficial de la alcaldía, nosotros teníamos el control sobre todas las cuentas institucionales, todo lo que se publicaba estaba en una línea estratégica de comunicación. Nosotros fijábamos agenda en materia de comunicación. Todo lo que se saliera de esa agenda teníamos que revisarlo. Obviamente cuando teníamos la información completa. A cada rato pasaba que me escribían, Rodolfo, ¿verdad que el alcalde tal cosa? ¿Verdad que tal cosa? No tenemos información, lo estamos verificando. Muchas veces yo estaba con el alcalde en su despacho cuando me llegaba una supuesta afirmación del alcalde. Mentira, no es cierto. Estoy con él y no ha dicho eso. Lo atajábamos ahí mismo, de una manera oportuna. Claro, pues cuando nos enterábamos, porque por eso había un equipo de gente permanentemente mirando cuentas. Yo no podía hacer eso, yo estaba con el alcalde y definiendo otros temas estratégicos, pero había temas que por lo neurálgico me los consultaban o me mandaban el mensaje en Rodolfo, acaban de publicar esto. ¿Sabías de esto o qué podemos decir? Cosas por el estilo. Es complejo, pero pues hay maneras de controlarlo. Ok, Marta Lucía Montoya Mi querida nos Marta Lucía, qué pregunta, gusto que estás nuestra aquí. querida Marta Montoya, pues aquí nos hace una pregunta y dice, ¿consideras que los entes de gobiernos
de gobierno locales y regionales han fortalecido de manera adecuada sus áreas de comunicación para hacer frente a retos como los que nos han compartido hoy? Martica, qué gusto que estés aquí. Toda una señora decana de la comunicación y una gran amiga y colega. Pues Marta, nunca será suficiente todo lo que hagamos. Yo por eso les decía, yo trabajé en una unidad digital razonable, 4, 5 personas, cuando llegué a la oficina, pero viendo los retos, viendo lo que se nos venía, viendo cómo nos estaban atacando por las redes sociales de una manera absurda e irrespetuosa, por otro lado, y también, pues, la verdad, eh, pues nos dolía porque estaban desinformando a la comunidad sobre cosas de gobierno que estábamos haciendo y tratando de hacerlas por el bien de la ciudad. Fue que fortalecimos la UDIC, una decisión de la Secretaría de Gobierno, una decisión de la Oficina de Comunicaciones, de invertir unos recursos, de redireccionar unos recursos para lograr eso. Y lo hicimos. Una, invertir en talento humano, otra, invertir en tecnología. Sin embargo, no siempre es suficiente. Yo quisiera, por ejemplo, decir que en la pandemia, pues las redes de comunicación del gobierno nacional, de la presidencia de la República, de las gobernaciones, de las alcaldías han sido suficientes y vemos que no han sido suficientes. Han hecho un esfuerzo enorme. Yo de verdad considero los gobernantes de este momento que enfrentan la pandemia sin hacer ningún tipo de comentario, digamos, ideológico político. Pero la verdad, esto es muy duro. Nadie estaba preparado para esto. Sin embargo, han hecho esfuerzos importantes, sobre todo los organismos de salud, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Salud y respectivamente las distintas secretarías de salud departamental y municipal. Pero Martica, nunca será suficiente todo lo que podamos hacer. No garantiza éxito total. Bien, Rodolfo, Beatriz Hoyos nos está Beatriz, preguntando cuál es la recomendación para manejar y salirle al paso a estas fake news, pues desde lo público y desde la empresa privada. Mona, gran parte de lo que dije en la parte final de la charla, fortaleciendo la estrategia de comunicación, fortaleciendo los equipos, fortaleciendo la comunicación con sus atributos, la oportunidad, saberle salir al paso, saber a quién se reimposta y a quién no. No se deben cazar peleas innecesarias. A mí un troll que escribe una bobada y voy a ver y tiene 65 seguidores, a eso no le gasto ni siquiera 100 caracteres. Pero una cuenta de un personaje que tiene cierta influencia, 10.000, 5.000, 3.000, 4.000 seguidores, esa es una cuenta que hay que atender y a la que hay que responderle como ciudadano, independientemente, pues claro, de lo que esté diciendo. Y por supuesto, los desmentidos son numeral primero del checklist para enfrentar esto, salir a desmentir lo que está pasando. Bien, Rodolfo, muchas gracias. Mira, Patricia García nos pregunta, el auge de las bodegas ha permitido la proliferación de las noticias falsas. ¿No existe alguna legislación al respecto? Patricia querida, se supone que sí, y hay una unidad de la policía de inteligencia contra los delitos digitales o virtuales o informáticos, le llaman ellos, dentro de los cuales están las amenazas, la calumnia, la desinformación. Y hay un marco legal, pero a veces es muy difícil utilizarlo. Claro, cada vez que usted vea algo, tómele un pantallazo, porque es muy dado que una persona publica algo, se asusta con una reacción o lo que uno diga e inmediatamente baja en la publicación. Pero por eso cuando hay una publicación que sea cuestionable, tendenciosa, tómele un pantallazo. Si a usted le llegó en su teléfono, si la vio en su cuenta, tómele el pantallazo y guarde el pantallazo, porque hoy en día esos pantallazos y los pantallazos de WhatsApp y eso son pruebas que se pueden presentar en un proceso o ante una demanda. Rodolfo, yo te pregunto, ¿cuáles son esas competencias que debe tener este comunicador de hoy que se enfrenta a estos cargos públicos en una época como esta, en una época de posverdad, de fake news? ¿Qué debe saber? ¿Qué habilidades debe tener este comunicador? Mafer, es muy importante tu pregunta y no tengo una respuesta muy exacta, pero yo te diría, un comunicador, competencias digitales muy desarrolladas,
y con habilidades en el manejo de este tipo de herramientas. Es decir, la información, por supuesto que tiene que escribir bien, porque escribimos para portales, escribimos para páginas oficiales, pero también los 240 caracteres de un Twitter nos exigen que escribamos de manera clara y contundente la esencia de una información institucional. Entonces, tienen que escribir bien, pero tienen que ser hábiles en el manejo de las herramientas. Manejar las herramientas implica manejar cámara, hacer diseño básico, hacer un diseño web. O sea, claro, hay competencias profundas. Yo tenía diseñadores web y diseñadores gráficos, pero los comunicadores a todos les exigíamos porque ellos se repartían el manejo de las cuentas. Un periodista de la alcaldía tenía 3, 4, 5 cuentas, por ejemplo, de Twitter oficiales. Las tenía que manejar, las tenía que alimentar, tenía que tomar la foto en el evento, la tenía que subir, tenía que hacer el enlace del desarrollo hacia la página y tenía que hacer el titular y tenía que hacer el lead, porque ustedes comprenderán que yo miraba muchas cosas, pero me enloquecería pues corrigiendo. Tenía además un equipo maravilloso y una excelente jefe de redacción que es un monstruo del periodismo, Mónica Ospino, a quien permanentemente le rendiré tributo de afecto y admiración. Sin embargo, ella pues manejaba la de la página web y eso, pero los portales teníamos que delegar y asumir que cada uno lo tomaba con responsabilidad. Competencias en lo digital, Mafer, además de tener claramente los principios comunicativos asumidos. No, gracias, Rodolfo. Mira, por aquí hay una última pregunta. Tenemos varias, pero pues por tiempo hemos, digamos que condensado algunas que también Yo me puedo quedar lo que ustedes confieren quieran. a otras. Gracias, Rodolfo. Dice por aquí, ¿cómo siendo jefe de comunicaciones se debe manejar el caso que se está dando con líderes de las organizaciones, como por ejemplo el caso del alcalde de Cali actual, que emprende él mismo manejo de sus redes y de su y pues a partir de ahí se generan polémicas? Pues ese es un tema complicado. Yo por razones obvias me abstengo de opinar de muchas de las decisiones o de las publicaciones o de lo que hace la Oficina de Comunicaciones de la actual administración. Pero lo único que yo quiero decir es que el alcalde, el alcalde actual de la ciudad, él ha tenido desde siempre unas habilidades comunicativas que las ha manejado desde su cuenta personal. Él sí no tiene un community que le asesora, le maneja su cuenta y entiendo que es pues una persona que dada la presión que en este momento tiene con todo el hecho del COVID, de lo que yo les conté, del plan de desarrollo desfinanciado, de muchas cosas, pues hace una presión y a veces reacciona de una manera inmediata, irascible, o que algunos consideran grosera. Pues se han dado casos que hasta la flip han ido a dar, de periodistas que se han sentido maltratados por los comentarios o respuestas del alcalde. Y pues si ustedes me preguntan a mí, si yo fuera a ser consejero de comunicaciones de un alcalde, le diría que tiene que cuidar muchísimo su comunicación personal, porque cada vez que escribe y cada vez que habla, habla la ciudad y la institucionalidad. Uno no es fulano de tal y allá separado el alcalde de tal ciudad. No, uno es fulano de tal, alcalde de tal ciudad y tiene una investidura y tiene un empleo que le dio el pueblo con sus votos. Y a ese pueblo es al que se debe y debe contestar con decencia y debe contestar con cifras, con datos y con verdades las preguntas que los ciudadanos le hagan. Y creo que es mi manera de entenderlo, pero pues, ¿no? Colores tiene el arco iris. Bueno, Rodolfo, muy agradecidos con tu presencia aquí en este espacio y a todos pues los que participaron. Creo que fue una información muy importante la que nos has dado y que casi que queda también en punta, porque esto es una conversación que podría ser muchísimo más amplia y más profunda. Como hubo en el Entiendo que gobierno está pasado del presidente Santos, la conversación más larga del mundo, se hablaba de una más dinámica de larga. conversación. Y Así gracias, es. y a mi querida Victoria Gómez, que está aquí también presente y me pregunta que si volvería a trabajar en el sector público, sí, si se dieran las circunstancias, con el mayor gusto. Eso es un servicio por la ciudad y quienes lo asumimos como servicio y no como una apuesta personal ni de nada de ese tipo, estaremos cuando se presente la ocasión listos para hacerlo. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Por aquí también nos están invitando
al Diálogos DIRCOM, que pues es un evento que tiene también la Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales, que lidera la profesora Marisol Gómez. Está por Es aquí. un evento que se va a llamar Comunicación en la Era de la Resiliencia, el Muy bueno. endomarketing como eje articulador de la estrategia organizacional. Así que están invitadísimos todos los aquí presentes. Ella nos deja por aquí el enlace. ¿Y quién es la conferencista o el conferencista del tema? Marisol, ¿quién sería el Catherine, conferencista? una egresada nuestra, un abrazote, Rodolfo, Catherine Saavedra. ¿Te Catherine Saavedra. acuerdas? Claro. Muy bien. Bellísima voz además para la radio en su momento cuando hizo comunicación radiofónica. Marisol, gracias Gracias. por la invitación. Entonces, todos invitadísimos. Agradecemos, Rodolfo, nuevamente, como parte pues del equipo también de docentes de la especialización en comunicación organizacional. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes. Espero que esto haya sido de su agrado. Pues muchísimas gracias, María Fernanda, a ti como anfitriona también. Ahí en pantalla están viendo ustedes algunos aspectos de esta especialización en comunicación organizacional y la invitación para la gente del sector sur del país y de Popayán y de todo, para que considere pues la opción de hacer parte de este posgrado. A ustedes como universidad, a Uniconfacauca, a la Autónoma, mil gracias, a mi casa universitaria. Siempre será un gusto estar en alguna cátedra virtual, presencial, lo que sea. Siempre será un gusto poder compartir esta experiencia de ya tantos años, donde hemos tenido muchas equivocaciones y algunos aciertos que nos permiten hablar con humildad, pero con propiedad. Muchísimas gracias, porque veo que el auditorio estuvo enorme y me siento muy honrado con esta participación. Gracias, Rodolfo. Bueno, Muchísimas gracias a todos, profesora, profesor, que tengan una muy Gracias. buena noche. gracias, lo mismo.